buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva actividad de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos invita a esta actividad nuestro magíster en Data Science y diplomado en Data Science con nuestra masterclass Más allá de la precisión, explicabilidad en el procesamiento del lenguaje natural. Conoce cómo la explicabilidad en modelos NLP potencia la toma de decisiones responsables y reduce los riesgos asociados a la inteligencia artificial. Antes de dar el pase a nuestro panelista del día de hoy, los invito a que todas las consultas, comentarios que vayan surgiendo durante la presentación las hagan llegar a través del menú preguntas y respuestas de la plataforma Zoom que lo encuentran en la sección inferior de la pantalla o directamente a través de nuestro chat, y una vez que terminemos la exposición vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas. Sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes y agradecer de antemano, por supuesto, a Eric Méndez, PhD en Computer Science, nuestro panelista del día de hoy, y que además le damos las gracias porque estamos con una diferencia horaria bastante significativa. Así que, Eric, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, déjenme. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve la presentación súper bien. Estamos. Oye, muchísimas gracias por la invitación, en verdad. Yo, como bien mencionaba, como parte de la introducción, yo soy parte del equipo docente de la Universidad de Ibáñez en su programa o en su magíster de Data Science y en algunos otros programas también. Y mi experiencia y mi expertise en particular tiene que ver con el diseño de soluciones de Advanced Analytics como soporte de procesos de toma de decisión, tanto en el ámbito público como en el mundo privado. Además de mi background más académico, que acabo de mencionar, tengo un magíster en Data Science de la Universidad de Sheffield y tengo la suerte también las últimas etapas del doctorado en Computer Science de la Universidad de Manchester. Solo mencionar muy brevemente cómo se vincula mi background con la charla en específico, mis intereses de investigación y lo que hacemos también en el Magíster de Data Science tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural, específicamente con clasificación de texto. Tengo también expertise y muchísimo interés por la implementación de modelos de deep learning en un contexto de inteligencia artificial explicable, que es un poco de lo que vamos a conversar hoy día. Y todo eso, más allá de investigación más teórica, tiene una bajada práctica en aplicaciones en términos de investigación de derechos humanos, como también aplicaciones asociadas al cuidado de la salud. Eric, perdona que te interrumpa, Eh, se escucha un poco bajo, nos dicen acá. Perfecto. Voy a tratar de hablar un poco más alto. Démosle. ¿Cuál es el foco de la charla? Es básicamente la idea de que la inteligencia artificial está en todos lados y como está en todos lados, no solamente en las industrias más clásicas, en las industrias de la banca, en el retail, en el consumo masivo, eh, también se ha ido incorporando continuamente y crecientemente en aplicaciones cada vez más sensibles, eh, donde las decisiones que se están tomando a partir de la inteligencia artificial y en específico en torno a temas asociados a procesamiento de texto o procesamiento de lenguaje natural están afectando la vida de muchas personas. ¿Ya? Ejemplos en, qué sé yo, herramientas de inteligencia artificial aplicadas al reclutamiento, como el caso de Amazon. Entonces, una empresa gigante como Amazon a nivel global decide poder hacer sus procesos de selección mucho más costo eficientes, mucho más escalables, decide incorporar inteligencia artificial y al muy poquito tiempo de haber hecho el deployment de la solución, se da cuenta que efectivamente la solución tiene un sesgo significativo hacia las mujeres y contra las mujeres en posición técnica. Y tienen que, de alguna manera, bajar la herramienta y bajar todo el desarrollo que hicieron en muy poquito tiempo por no haber podido visualizar y por no haber podido entender ciertos o posibles sesgos que la herramienta tenía. No solamente en reclutamiento, sino que también en, como les decía, tengo un interés en aplicaciones de salud, ¿ya? Y en muchos países de Europa y en algunos países de Sudamérica también, eh,
uno entiende que la salud mental es un ámbito de la salud que usualmente tiende a estar subatendido y por lo tanto han salido ideas y iniciativas que lo que intentan es implementar inteligencia artificial de manera de poder darle estabilidad a la salud mental. Ahí también salen entonces soluciones de inteligencia artificial y de procesamiento de lenguaje natural que lo que intentan hacer es ir detectando enfermedades tales como la depresión o el alcoholismo a partir de estas como agentes de interacción en el lenguaje natural. Y de nuevo estamos viendo cosas que son extremadamente críticas porque no estamos hablando de un modelo que está intentando predecir la venta y por lo tanto con todos los efectos que eso podría tener. Estamos hablando de un modelo de inteligencia artificial que lo que intenta es tratar de identificar si es que una persona potencialmente padece una enfermedad de salud mental como es la depresión y potencialmente podría estar como afectando su propia, podría potencialmente afectar su propia integridad física. Y de nuevo, son aplicaciones críticas que estamos involucrando de manera de poder ser la inteligencia artificial más escalable y que pueda ir ayudándonos en todas y cada una de nuestras decisiones. Lo mismo en temas de seguridad. Entonces hay muchos gobiernos, especialmente en Europa o en el hemisferio norte, que tienen implementadas herramientas de inteligencia artificial, particularmente herramientas de procesamiento de lenguaje natural, que intentan detectar terrorismo. ¿Ya? Y de nuevo aquí el aspecto crítico del terrorismo en términos de como los dos tipos de errores, por decirlo así. El error de tipo uno que es ir y efectivamente como hacer targeting a una persona, potencialmente ir a esa persona, interrogarla y todo el impacto que podría tener en su vida y en su entorno. E imagínense que la herramienta se equivoca y por tanto todo el error y todo el costo que eso significa. E imaginemos el otro tipo de error, donde efectivamente la herramienta no es capaz de detectar cierta actividad terrorista y ocurre algún atentado y por lo tanto también ahí tenemos el impacto en vidas humanas. ¿Ok? Entonces, lo que estamos tratando de decir es, la inteligencia artificial está en todos lados, lo sabemos, pero lo que ha ido pasando es que esa inteligencia artificial se ha ido embebiendo en soluciones que son cada vez más críticas, ¿ya? Y va a seguir siendo así, y esa es mi impresión, ¿ya? Hoy día todavía existe un gap aquí, básicamente lo que tenemos en la lámina es decir, hay todavía espacio de crecimiento. Si uno mira la economía chilena y la economía en Sudamérica y el estado de desarrollo de las soluciones de inteligencia artificial, nos vamos a dar cuenta que todavía existe un gap respecto de economías más avanzadas. Cuando digo economías más avanzadas en Estados Unidos y economías en Europa. Y por lo tanto, el hecho de que las soluciones están en todos lados va a seguir pasando y mi impresión es que va a ir creciendo. ¿Okay? Y una de las formas o una de las barreras que de alguna manera nos está limitando, hay varias, ya, hay una de las que me voy a hacer referencia mucho más en profundidad. Primero, hay temas asociados a expertise, o sea, para poder implementar inteligencia artificial y todas sus distintas ramas, hay que saber, ¿ya? Entonces hay una primera que tiene relación con el conocer aspectos teóricos y aspectos prácticos asociados a la tecnología. Segundo, pese a que los precios de las tecnologías han ido disminuyendo significativamente en los últimos años, todavía hay una barrera de inversión. ¿Ya? Como decía, ciertamente las barreras y los precios han ido decreciendo conforme la tecnología se ha ido masificando, pero todavía hay una barrera ciertamente si es que uno quiere implementar soluciones en escala. Tercero, tiene que ver con cómo integramos estas soluciones de inteligencia artificial, soluciones de procesamiento de lenguaje natural, con nuestras arquitecturas actuales. Y por lo tanto, también hay un desafío tremendo en términos de cómo conectar estas soluciones con toda nuestra como arquitectura de datos actuales. ¿Ya? Y cuarto, y esta es la que yo voy a hacer más énfasis, es decir, em, creo que todavía no implementamos tanta inteligencia artificial como debiéramos, porque no nos podemos hacer responsables de lo que la inteligencia artificial hace. Y esa confianza propia de implementaciones y de procesos de cambio es lo que, desde mi impresión y lo que he podido ver en distintos países, es lo que todavía mantiene los niveles de penetración de la inteligencia artificial relativamente bajos si uno lo compara con otro tipo de economía.
Y finalmente hay un tema asociado a los datos y a su complejidad y de nuevo a cómo esa complejidad de alguna manera conversa con nuestras arquitecturas actuales. Pero como decía, yo voy a hacer énfasis en esta, ¿ya? Y voy a ligar la inteligencia artificial explicable y el procesamiento del lenguaje natural con la confianza. Y mi impresión, como decía antes, es que no implementamos tantas soluciones porque realmente cuesta todavía muchísimo generar esa confianza, ¿ya? ¿Y por qué cuesta? Voy a tratar de dar algunos como base de contexto. Es, si uno mira la inteligencia artificial como en una línea de tiempo, nos damos cuenta que, independiente de cualquiera de las ramas de inteligencia artificial, computer vision, procesamiento de lenguaje natural, speech processing, cualquiera sea que estemos hablando, nace más o menos en los 50, 60, básicamente basado en juicio experto y en la sistematización de reglas de negocio. ¿Ya? Ah, como vamos progresando, vamos de alguna manera complejizando las herramientas que vamos utilizando para resolver los problemas que encontramos. Entonces ya en los 90 se masifica el uso de modelos de Machine Learning, modelos de árbol de decisión, modelos de soporte de machine, e incluso modelos como ensamblados, para llegar hasta los 2010, 2015, cuando se masifica completamente los métodos de Deep Learning. Empezamos a hablar entonces de redes convolucionales, de redes recurrentes, y ya en los últimos 5 7 años empezamos a hablar de modelos de transformer. ¿Ok? Entonces, conforme nos hemos ido desarrollando, hemos sido capaces de ir procesando cada vez más datos, eso es sin lugar a dudas. Si uno mira el gráfico de la izquierda, en términos de la capacidad de procesamiento que tienen modelos de Deep Learning comparados con modelos de Machine Learning más clásicos, vemos que efectivamente conforme yo aumento la cantidad de datos, aumenta la performance del modelo y es por eso que tendemos a utilizarlos más. O sea, en un contexto de Big Data donde existe más información disponible, obviamente lo natural es tratar de usar la mejor herramienta posible, ¿ya? Y en ese sentido, los modelos de Deep Learning tienden a parecer, y ahí yo voy a cuestionar un poco eso, tienden a parecer la mejor herramienta a utilizar. No solamente esto tiene que ver con el volumen, sino que también tiene que ver con la variedad de los datos. Entonces, conforme nos hemos ido desarrollando, hemos ido eh, buscando analizar datos que son crecientemente complejos, ¿ya? Y que tienen una estructura que es más difícil de analizar. Entonces, históricamente, y hay muchísima historia respecto de análisis de información estructurada, todo aquello que de alguna manera caiga en una tabla de Excel o en una tabla relacional, básicamente filas y columnas, y hemos generado métodos, y de alguna manera hay muchísima bibliografía respecto de eso, pero conforme hay una serie como de factores habilitantes, pero entre ellos redes sociales, entre ellos Internet de las cosas, lo que hace es que crecientemente los datos son de otra naturaleza, ¿ya? Y nos han obligado a generar nuevos métodos para poder analizar esos datos, ¿ya? ¿A qué datos me refiero? Datos desestructurados, como lo son las imágenes, como lo son los audios, y particularmente que es mi área de expertise, como son los textos. Entonces, conforme tenemos más acceso a información y tenemos acceso a información más variada, lo que hemos ido haciendo es ido complejizando los métodos de análisis, ¿ya? Y en esa evolución, mi impresión es que hemos tendido a priorizar la performance de nuestros modelos muy, muy por sobre su entendimiento, ¿ya? Y es por eso que hay muchísima utilización de modelos de deep learning que uno sabe, o hay bibliografía asociada, sabemos que performan muy bien en términos de, qué sé yo, de la precisión, en términos de la accuracy, en términos del F1 score, cualquiera sea la métrica de ajuste que nosotros queramos, efectivamente si uno compara en un entorno de una gran cantidad de datos y muchos de ellos desestructurados, estos modelos tienden a performar mejor que los modelos más clásicos de Machine Learning. Pero ciertamente, como decía, eso ha generado un sesgo a estos modelos que son mucho más enfocados en la performance versus el tratar de entender realmente qué es lo que hace. Y mi impresión, y es parte del trabajo, parte de mi trabajo doctoral, parte de mi trabajo de investigación, tiene que ver con tratar de encontrar un equilibrio mucho más sustentable desde mi punto de vista entre la performance y el entendimiento de nuestros modelos, ¿ya? Y con eso me refiero a que, ok, queremos modelos que efectivamente sean capaces de poder predecir fenómenos complejos, ojalá con el menor error posible, eso sigue siendo cierto. ¿Por qué? Porque
queremos tomar decisiones a partir de esos modelos y queremos que esas decisiones sean lo más precisas posibles. Pero mi impresión es que eso tiene que ir de la mano con ser capaces de entender cuál es el tipo de patrones que el modelo está explotando. Y eso es particularmente relevante en procesamiento de lenguaje natural, donde la información input es básicamente texto que el sistema o que los sistemas de inteligencia artificial están tratando de procesar y de hacer sentido tal cual como veríamos nosotros. Y con este sesgo que yo decía hacia los modelos enfocados en performance, es que hemos ido generando estas como cajas negras, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con estas cajas negras? Son básicamente estos modelos que son muy, muy complejos en sus distintas variantes de modelos de deep learning, que lo que hacen es que reciben un input y generan un output eh, muy preciso, en términos que el output es efectivamente muy cercano qué sé yo, a la base de entrenamiento o a la base de testeo, pero hay muy poca visibilidad de lo que pasa dentro de ese modelo, ¿ya? Y, y ahí, y ahí empieza entonces a cobrar sentido esta noción de entendimiento, porque es muy natural que tengamos cierto rechazo o cierta aversión a la implementación de una herramienta que sencillamente no podemos explicar, ¿ya? Y ahí es donde nace la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a poder explicar algo que nosotros mismos no entendemos? Ya, y cuando digo nosotros mismos, son usualmente los creadores de tecnología quienes están encargados de hacer el deployment de esa tecnología. Y ahí es donde nace esta área de investigación, que es muy, muy reciente. Estoy hablando de que un área que nace formalmente desde el 2010 en adelante, y por lo tanto es relativamente joven, si es que uno la compara con otras áreas de investigación, que es esta área de la inteligencia artificial explicable, ¿ya? Que básicamente lo que busca es tratar de mantener ese equilibrio o de hacer ese equilibrio mucho más sustentable en el tiempo. O sea, queremos efectivamente que nuestros modelos de Machine Learning sigan y de Deep Learning sigan performando a un alto nivel, pero además quisiéramos generar una capa de entendimiento que nos permita confiar en lo que esos modelos están haciendo, ¿ya? Ahí hay una primera descripción y una segunda que hace relación a decir, mira, lo que queremos es un poco, suena medio ambicioso, pero lo que intentamos hacer es no perder por ningún lado. Y con no perder me refiero a queremos seguir teniendo modelos de alta performance, pero al mismo tiempo queremos también tener esta capa de entendimiento de lo que están haciendo. Entonces, en este trade-off no estamos dispuestos a sacrificar tanta precisión porque efectivamente las decisiones que tomamos son críticas y necesitamos que por lo tanto los modelos sean precisos, pero además necesitamos que los modelos tengan eh, eh, tengamos una instancia o una capa en la que nosotros podamos entender ciertos procesos de toma de decisión que el modelo está haciendo. Como decía, esto es un año relativamente reciente. Los primeros papers datan de inicios de los 2000, pero todavía muy, muy desordenados y tratando como de crear ciertas taxonomías en torno a inteligencia artificial explicable. El área de alguna manera se formaliza desde el 2010 en adelante y uno ve también cómo hay un crecimiento explosivo de la cantidad de investigación y por lo tanto de la cantidad de implementaciones de soluciones de este tipo. En términos de métodos hay muchísimos y no voy a ir como en detalle en ellos, pero hemos ido creando y todavía se están creando continuamente métodos para poder hacer sentido a lo que hacen los modelos. Hay, qué sé yo, explicaciones visuales, hay algunas explicaciones por modelos subrogados, que es básicamente una simplificación de un modelo, por lo que se conocen como counterfactual, que es como básicamente tratar de encontrar eh, explicaciones para casos extremos, o tratar de entender cuándo el modelo cambia de decisión. O sea, hay una rama creciente de métodos que de alguna manera nos permitan equilibrar este entendimiento y precisión de nuestros modelos, ¿ya? Yo en particular, como les decía, como este es un ámbito todavía en desarrollo y bien grande, yo me enfoco en el área de inteligencia artificial aplicable con un énfasis en procesamiento de lenguaje natural, y llamamos esto Explain the Model NLP, ¿ok? Y básicamente lo que queremos hacer en procesamiento de lenguaje natural, y tenemos la suerte de explorar algunos de estos ámbitos en nuestro magíster, como parte de nuestro curso de introducción al procesamiento del lenguaje natural, es tratar de, bien naturalmente, tratar de entender qué es lo que están aprendiendo los modelos.
Yo creo que esa es la pregunta fundamental que quisiéramos todos responder, de manera de poder ser capaces de auditar nuestros modelos, tratar de generar esta especie de vínculo en términos de confianza que nos permita decir, ah, el modelo efectivamente está aprendiendo lo que nosotros creemos tiene que aprender. ¿Ya? Y en procesamiento de lenguaje natural, en comparación con otros ámbitos, eh, hay un doble desafío, ¿ya? Y ese doble desafío hace relación a que acá no estamos procesando información estructurada y lo que estamos procesando son textos. Entonces, a diferencia de lo que podríamos encontrar en, qué sé yo, en un modelo de estimación de venta o en un modelo de pronóstico de deserción o en un modelo de pronóstico de fuga, donde básicamente todas las fuentes de información son fuentes estructuradas. Eh, Aquí hay una diferencia fundamental y es que no solamente vamos a tener que usar modelos complejos, y me refiero a lo que están en el lado derecho de la lámina, sino vamos a tener que ocupar modelos más complejos porque estos son datos más complejos. Y eso ya es una primera como capa de no explicabilidad, por llamarlo así. Pero lo segundo es que los textos no se ingresan directamente como textos a los modelos, sino que lo que ocupamos es una forma de esos textos transformarlos en números, de manera que esos números vayan a ser el input de nuestros modelos de deep learning. Y esa capa de representación vectorial, que llamamos que básicamente transformar, es la representación numérica de un texto, eh, es ya de por sí no entendible. Entonces tenemos un doble desafío en términos de la explicabilidad. No solamente que vamos a usar modelos más complejos, y necesitamos usar modelos más complejos porque son datos más complejos y por lo tanto los patrones que hay ahí son más difíciles de identificar, sino que además lo que entra como input a esos modelos no es algo que nosotros podamos entender, eh, sino que es una representación vectorial que lo que intenta hacer es resumir el contenido semántico del texto en una representación numérica, y eso de por sí ya es no entendible. ¿Ok? Y lo que quisiéramos al final del día es poder generar, como lo mencionaba antes, este vínculo, el vínculo de poder entender qué es lo que estos modelos de procesamiento del lenguaje natural están tratando o están aprendiendo, y cuál es el tipo de patrones que están explotando de manera de soportar esas decisiones. La investigación en la que yo me enfoco es, creo que la forma más natural de poder explicar un modelo de procesamiento natural, de procesamiento de lenguaje natural, eh, es a través del lenguaje en sí. ¿Sí? Entonces, no busco, como parte de mi investigación, y la investigación que hacemos en la Universidad de Manchester, no busco o no buscamos que el modelo nos entregue números sobre qué es lo que está haciendo. Lo que quisiéramos, y tal como se menciona ahí en la lámina, lo que quisiéramos es que el modelo nos entregue texto y nos entregue lenguaje natural. Hay una manito levantada ahí. Sí, Eric, soy yo, Wilfredo. Lo que pasa es que en el chat nos dicen que se escucha un poco entrecortado. Si podemos revisar la conexión a lo mejor del micrófono. A ver, déjame ver si puedo cambiar el micrófono. Quizás esa es la solución. Voy a probar si es que se escucha mejor así. A ver, probemos. ¿Se escucha, no? Sí, creo que sí. Sí, ahí sí, se escucha mejor. Ya, bien. Gracias, Eric. Disculpa. Em, no, no, de nada. Entonces, como decía, el foco, y me parece que la forma más natural de poder explicar un modelo de procesamiento de lenguaje natural es por lejos usando el lenguaje como herramienta de comunicación. Entonces, lo que nosotros nos hemos ido enfocando, y esto es parte de lo que vemos también como tópico dentro del curso de introducción de procesamiento del lenguaje natural, es básicamente tratar de dar luces de cómo estos modelos de procesamiento del lenguaje natural de alguna manera nos podrían visualizar y nos podrían contar al final del día qué es lo que están aprendiendo, y nosotros por lo tanto poder validar que lo que están aprendiendo es efectivamente correcto. ¿Ok?
Entonces, en el caso, y yo les decía, uno de los ámbitos de investigación en los que estoy particularmente interesado es análisis de esclavitud moderna. ¿Ya? La esclavitud moderna es un tema gigante, afecta a muchísimas personas, cerca de 50 millones a nivel global, y engloba una serie de abusos de los derechos humanos, incluido, qué sé yo, la explotación sexual, la explotación a niños, el matrimonio forzado y particularmente, que es mi área de investigación, el trabajo forzoso. ¿Ok? Cuando personas son de alguna manera obligadas a trabajar en condiciones que no son las adecuadas. ¿Ya? Y lo que estamos tratando de hacer es efectivamente proveer a organizaciones sin fines de lucro que están haciendo, que tienen trabajo en terreno, luchando contra el trabajo forzoso. Estamos tratando de dar luces de cómo se estructura el trabajo forzoso, y cómo tratar de identificarlo a partir de información textual. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí es un caso, por ejemplo, una narrativa en donde alguien describe cuál es el tipo de abusos que sufrió. Y lo que nosotros quisiéramos poder identificar, no solamente el tipo de abusos, que son básicamente las categorías que están en el lado derecho, sino que además quisiéramos que el modelo nos cuente por qué identificó esas categorías, ¿ya? Y eso es lo que está destacado en los distintos colores. Entonces, hay una categoría que es como de a las personas tienden a mentirle, para que vayan a trabajar a otros países. Usualmente hay una componente también de migración involucrada. Y por lo tanto, lo que queremos es que el modelo nos diga, ok, este es un caso de deception, se llama, esa categoría, pero queremos que nos diga por qué. Y eso es lo que está destacado. Y el modelo lo que hace como output, y no solamente las clases, sino que además es capaz de decir, mira, esta clase creo que está presente en este texto, pero por esta razón. ¿Ok? Y lo mismo si es que vemos en las condiciones de trabajo abusivas, que es lo que está destacado abajo. Entonces, no solamente queremos que el modelo sea capaz de identificar ese tipo de cosas y ese tipo de patrones, sino que además nos explique por qué fue capaz de identificarlo. ¿Ok? ¿Y por qué creo que es relevante? Y hay varias razones. Y esto es una mezcla de mi investigación más como en el mundo académico, pero también muchísimo de mi trabajo en industria. ¿Por qué creo que es relevante avanzar en inteligencia artificial explicable y avanzar en Explainable NLP? Primero porque necesitamos esa confianza que he tratado de hacer el énfasis. Necesitamos que los usuarios, que las personas que están desarrollando la tecnología, que las personas que están comprando tecnología, necesitamos que exista esa capa de confianza entre nosotros y estos sistemas computacionales. Segundo, hay razones más legales. ¿Ya? En Chile está a puertas de aprobarse la ley de procesamiento de datos personales, que replica muchas de las buenas prácticas que están contenidas en el GDPR. ¿Ya? El GDPR es la normativa europea de protección de datos personales. Y una de esas, como uno de los acápites más relevantes del GDPR, hace relación a los procesos de decisión automatizados. Básicamente, si es que yo como organización digo, mira, tengo un proceso de toma de decisión que no involucra ningún ser humano en el camino, sino que son solamente sistemas computacionales que conversan entre ellos, y una persona se siente afectada por la decisión de esos sistemas computacionales, tiene el derecho a poder exigir una explicación. ¿Ok? Entonces, imagínense que una empresa, qué sé yo, en Alemania, tiene una aplicación donde yo subo mis datos, y subo mi información financiera para la solicitud de un crédito. Y esa empresa ha declarado que no existe ningún ser humano en el proceso de toma de decisiones, básicamente agentes de inteligencia artificial que toman la información, la procesan y llegan a una decisión. Em, Imaginemos que la persona se siente afectada, imaginemos que me rechazan mi solicitud de crédito, yo tengo el derecho a golpear la puerta de esa empresa y decir, necesito una explicación que yo pueda entender. Y la explicación no puede ser, no porque el sistema de inteligencia artificial lo dijo o porque la red neuronal así lo definió, yo tengo que ser capaz de justificar cuál fue mi decisión en palabras simples. Más allá como del aspecto legal, de nuevo, me parece que es importante que avancemos en inteligencia artificial explicable porque nos va a permitir identificar estos patrones, o ciertos problemas que podrían existir con los modelos, particularmente modelos de procesamiento de lenguaje natural. Muchas veces pueden estar sesgados por la información con la cual fueron entrenados o por ciertas decisiones de parámetros que se hicieron durante el modelamiento. Y eso podría potencialmente amplificar patrones discriminatorios sobre ciertas poblaciones.
Entonces, de nuevo, como estamos hablando de soluciones críticas que potencialmente podrían afectar la vida de muchas personas, de miles o millones, necesitamos entender si es que están haciendo bien el trabajo, ¿ya? Y parte de ese entender si están haciendo bien el trabajo tiene que ver con poder detectar si es que efectivamente hay ciertos sesgos involucrados en el proceso de toma de decisión. En la detección de los sesgos o en la detección de estos problemas como que queremos evitar, están las oportunidades de mejora. Si conocemos mejor lo que hace la herramienta, mi impresión en la práctica es que vamos a poder mejorar esas herramientas de manera mucho más rápida y de manera mucho más eficiente y mucho más focalizada, porque sabemos qué es lo que tenemos que ir a revisar. Y por último, y aquí me conecto con lo que mencioné más arriba, me parece que si avanzamos en inteligencia artificial explicable, no es la única solución, pero me parece que es parte de la solución, deberíamos poder implementar más inteligencia artificial, ¿ya? Deberíamos poder implementar más soluciones de procesamiento de lenguaje natural, ¿ya? Yo soy un convencido, tengo esta mirada optimista sobre la tecnología y creo que efectivamente es una tecnología, la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural es una tecnología que tiene un potencial de beneficio para la humanidad gigante, pero que existen muchísimos riesgos que tenemos que ser capaces de mitigar. Y mi impresión, desde como mi background académico, pero también mi experiencia en industria en varios continentes, es que necesitamos generar esa confianza que nos permita amplificar la implementación de este tipo de soluciones. Y ahí es entonces en donde empezamos a hablar de estos conceptos como de ir tratando de dar más luces sobre lo que los modelos están haciendo. Y ahí nace entonces esta idea de que, como yo les expliqué, existen estos modelos de caja negra, y han ido emergiendo esta idea de que existen por contraparte estos modelos como de caja blanca, por decirlo así, que son básicamente modelos que son más simples, pero que efectivamente son directamente entendibles. Y vamos a tener entonces este equilibrio entre los modelos de caja blanca, que tienden a ser un poco más simples, pero tienden a ser un poco más entendibles, versus estos modelos de caja negra, que ciertamente son más complejos, eh, y tienden a ser más precisos, pero que no necesariamente son directamente entendibles o explicables. Em, y, y como contexto creo que necesitamos trabajar en la inteligencia artificial explicable porque nos hemos ido decepcionando un poco de lo que Deep Learning puede hacer. Yo aquí les dejo este clásico Hype Cycle de Gartner, que si uno mira, si hace dos cortes entre lo que pasaba en el 2018 y lo que pasa en el 2022, nos damos cuenta que efectivamente nos hemos ido decepcionando de lo que la tecnología puede hacer. Obviamente eso es parte natural del ciclo, pero me parece que también está influenciado por estos problemas de entendimiento y por esta poca capacidad que tenemos todavía, pero hemos ido trabajando en eso, de ser capaces de generar este vínculo de confianza entre las soluciones de inteligencia artificial basadas en deep learning y nosotros como usuarios y las aplicaciones que queremos construir. Y aquí como una cita de una autora, que lo que habla básicamente es: tratemos de utilizar los modelos de Deep Learning y tratemos de utilizar modelos complejos solo en la medida que los necesitemos. Y me parece que eso es un buen mensaje. Es como tratemos de tratemos de complejizar las cosas en la medida que necesitemos que las cosas sean más complejas. De lo contrario, y hay harta investigación respecto al uso de modelos más de caja blanca en, en datos estructurados, usualmente si tienen un problema de machine learning o un problema de ciencia de datos basado en información estructurada, mi impresión es que los modelos de caja blanca van a tender a performar igual o mejor que los modelos de caja negra, teniendo todos los beneficios asociados a la explicabilidad. Entonces el mensaje acá es decir, tratemos de complejizar las cosas solo en la medida que las cosas tengan que ser complejizadas, ¿ya? Y con eso quiero cerrar para que tengamos ese espacio para las preguntas, con ciertas recomendaciones, ¿ya? Y recomendaciones bien prácticas que nosotros tocamos obviamente como parte del magíster y del diplomado, y también como parte de nuestro curso en Introducción de Procesamiento y Lenguaje Natural. Las recomendaciones van en la línea de decir lo que hablaba recién. Tratemos de usar modelos complejos solo en la medida que efectivamente veamos que tienen una performance significativamente mejor, ¿ya? Por lo tanto, como parte, y esto también es parte de lo que hacen nuestros estudiantes como
durante su capstone, que es su proyecto final del magíster. Em, yo siempre los invitamos a poder ser bien críticos en términos de decir, ¿es efectivamente necesario construir este modelo de deep learning o podríamos solucionar el problema que tenemos, incluido dentro de ellos los problemas de procesamiento del lenguaje natural con alguna herramienta más sencilla que nos permita tener que nos permita tener visibilidad de lo que el modelo está aprendiendo? Segundo, hay ciertos escenarios donde uno va a estar más propenso a utilizar estos modelos más complejos. Entonces hay datos que son más complejos de analizar, eh, y también hay escenarios en términos de calidad donde efectivamente los modelos de deep learning podrían llegar a performar mejor. Entonces, de nuevo, los modelos más complejos no debieran ser como la opción default, sino que debieran venir después de un proceso crítico de poder decir, ah, efectivamente son necesarios y pueden marcar una diferencia respecto a modelos más sencillos. ¿Sí? Tercero, va a depender de sus usuarios, va a depender de quién es el público objetivo de sus soluciones de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural o de ciencia de datos. Conozcan bien quién es la persona que está al otro lado, quiénes son todos los stakeholders que están en torno a su solución y por lo tanto cuáles son sus percepciones y cuál es su valoración relativa de la confianza y el entendimiento. Hay escenarios y hay tipos de stakeholders que requieren menos explicaciones que otros, ¿sí? Y el rol que nosotros tratamos de fomentar como parte de nuestros egresados y egresadas en el magíster es tratar de tener esa componente crítica de decir, vamos a conocer quiénes son los stakeholders en torno a nuestra solución, y aquí lo voy a vincular con la inteligencia artificial explicable y tratar de entender cuáles son sus necesidades en términos de explicabilidad. ¿Es necesario? ¿Necesitan ellos o ellas entender a detalle lo que el modelo está haciendo? ¿Necesitan, qué sé yo, explicaciones de un más alto nivel? ¿Necesitan explicaciones a nivel de cada uno de los casos? Y es parte de lo que ustedes debieran ir definiendo y a partir de eso, no solamente definir cuál es el tipo de modelamiento que van a usar, sino que también potencialmente cuál es el tipo de modelo de explicabilidad que pudiera ser utilizado. Y y también tiene que ver con su organización, ya un poco relacionado a los stakeholders. No todas las organizaciones están lo suficientemente maduras como para utilizar modelos más complejos o para poder ir explorando temas asociados a explicabilidad, ¿ya? La explicabilidad como desafío es una segunda derivada de, qué sé yo, de un problema de ciencia de datos regular. Y por lo tanto, igual necesitamos que las organizaciones y quienes son parte de esas organizaciones estén lo suficientemente maduros y maduras en términos analíticos para poder ir haciendo estas percepciones más finas, ¿ya? Como decía antes, el, el primer approach va a ser ciertamente enfocado en la precisión, ¿sí? Y organizaciones que están quizás menos maduras van a tender a privilegiar la precisión, porque básicamente lo que están intentando es construir soluciones que performen bien en los escenarios donde están siendo construidas. Pero conforme eso, pasamos ese primer escalón, mi impresión es que las organizaciones, tanto públicas como privadas, se empiezan a hacer esta pregunta de qué es lo que estos modelos están haciendo, cuáles son los posibles riesgos que eso podría tener, cuál es el tipo de patrones que los modelos están explotando y cómo podríamos dar visibilidad de esos patrones a los distintos stakeholders. Y finalmente, esto también tiene que ver con el marco regulatorio. Ya, como les decía, en Chile está a puertas de aprobarse, eh, quizás ya se aprobó, me perdí un poco en los últimos meses respecto del estado del proyecto, pero ciertamente después de una conversación larga en términos legislativos, ya está muy, muy cerca de aprobarse la nueva normativa de protección de datos y eso, de nuevo, en directa relación con lo que hace el GDPR, que es, desde mi punto de vista, una de los marcos regulatorios más completos en términos de protección de datos, va a obligar a las compañías a poder explicar y a poder generar este vínculo de confianza de manera mucho más estructurada con sus distintos clientes o sus distintos stakeholders. Y finalmente, apliquen los modelos de explicabilidad, ya sea de procesamiento de lenguaje natural o ya sea inteligencia artificial explicable como un todo, cuando efectivamente sea necesario, y es cuando los modelos de caja negra sean efectivamente la mejor opción. Mi recomendación es ir explorando estos métodos de explicabilidad que nos permitan hacer este balance entre no sacrificar
el, la precisión del modelo, pero también dar esta capa de visibilidad a lo que los modelos están aprendiendo. Eso, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y los dejo invitados, invitadas a que obviamente consulten por nuestros programas. Nosotros hemos ido haciendo crecientemente un énfasis en la explicabilidad y en generar esta capacidad crítica en nuestros egresados y egresadas de poder ir más allá solamente del modelamiento, sino que ir entendiendo o que puedan ser capaces de generar este entendimiento y esta comunicación respecto de qué es lo que están haciendo los modelos, y eso es básicamente lo que estamos tratando de hacer en términos de inteligencia artificial explicable. Así que de nuevo, muchísimas gracias y creo que tenemos un par de minutos para poder abordar algunas preguntas. Justamente, Octavio Espinosa nos hace una acotación. Dice, la ley de protección de datos que está en el Tribunal Constitucional ya salió del Congreso y está próximo a promulgarse. Perfecto. Nos hace ahí Tenemos algunas preguntas, vamos a leer algunas. Daniel Ormazábal, he usado Lime para explicar series de tiempo usando LSTM. ¿Se puede aplicar Lime en NPL? Se NLP, puede, perdón. sí, se puede, se puede. Buena pregunta. Lime para quienes no los conocen, es uno de los métodos de explicabilidad quizás más utilizados. Y tiene este foco en tratar como de hacer permutaciones para poder identificar cuáles son las variables más relevantes dentro de un modelo. Y ciertamente podemos hacer exactamente lo mismo en procesamiento de lenguaje natural. Nosotros como parte del curso hacemos una implementación de Lime en procesamiento de lenguaje natural y lo que logramos hacer es como tratar de destacar cuáles son cada una de las palabras más relevantes en un problema de aprendizaje supervisado. Entonces es la misma lógica, esta idea de poder identificar cuáles son como los atributos más relevantes. El único caso es que cuando hablamos de procesamiento de lenguaje natural, los atributos al final del día son las palabras que forman estos documentos. Así que buena pregunta y sí se puede. Gabriel García nos dice buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones para tener modelos de IA con mayor explicabilidad en finanzas, por ejemplo? En el caso que se niega un crédito a un cliente. Bien, buen punto. Finanzas es un ámbito donde de alguna manera, yo diría que es el más avanzado en términos de protección de datos como industria y hay como normativas internacionales asociadas a los muy conocidos Basilea que, que obligan a las organizaciones a tener esta capa de explicabilidad mucho antes de lo que fueron otras industrias. Entonces, mi recomendación ahí es tratar de explorar como bien gradualmente, ¿ya? Usualmente en finanzas uno tiende a usar modelos más sencillos. Con modelos más sencillos me refiero que sí, o modelos de regresión logística, modelos de árboles de decisión como solución de los problemas. ¿Por qué? Porque dan de alguna manera luces directas de lo que el modelo está aprendiendo. Mi recomendación es ir probando gradualmente, son procesos de cambio, gradualmente, cómo estos modelos de explicabilidad, desde los más sencillos hasta los más complejos, pueden ir dando luces de que podemos validar cuáles son los insights que el modelo está aprendiendo y además pudiéramos ver, ojalá, un incremento en la capacidad predictiva de los modelos. Entonces, mi recomendación como approach a cómo incorporar la inteligencia artificial explicable en finanzas, pero en cualquier industria como general, es tratar de ir haciendo competir, por llamarlo así, los modelos de caja blanca con los modelos de caja negra, más la explicabilidad y poder ir validando que efectivamente los modelos aprenden más o menos cosas similares, pero que además los modelos de caja negra debieran performar significativamente mejor. De lo contrario, me parece que los modelos más simples todavía debieran seguir siendo la herramienta a utilizar. Perfecto. Patricio Lavín nos pregunta, ¿cómo controlas el sesgo cuando está instaurado desde la génesis de los modelos? ¿Cómo tratas de frenarlo después? Bien, buen punto. Y para ser transparente, la inteligencia artificial explicable no intenta controlarlos y no intenta mitigarlos tampoco. Hay otras áreas de la inteligencia artificial que intentan hacerlo. Hay temas asociados a fairness y hay todo un área asociada a fairness que lo que intenta hacer es efectivamente controlarlo. Lo que sí hace la inteligencia artificial explicable es dar luces de esos sesgos. Y me parece que ese es el primer paso hacia poder mitigarlos. El problema, y aquí hablo netamente de modelos de procesamiento de lenguaje natural, es que es muy difícil identificar sesgos
en procesamiento de texto porque, porque es nuestro lenguaje, es la forma en cómo nosotros nos comunicamos. Por lo tanto, son cosas que para nosotros resultan naturales. En ese sentido, entonces, más que la inteligencia artificial explicable, como decía, no los va a mitigar, pero sí va a dar luz y va a decir, oye, ojo, que cuando estamos resolviendo este problema de clasificación o de reconocimiento de entidades, el modelo se está fijando en estas cosas. Se está fijando, por ejemplo, en el género de la persona, o se está fijando en ciertas como patrones lingüísticos que están asociados a algunas poblaciones como más discriminadas. Entonces, ahí el modelo más que mitigarlos, porque el modelo todavía está explotando esos sesgos, lo que tenemos con esta capa de visibilidad es decir, ah, pero mira, ojo, que el modelo quizás performa bien, pero performa bien porque está explotando este tipo de patrones. Y ahí quedan nosotros, de nuevo, en poder decir, ah, ese es el tipo de patrones que queremos que el modelo explote, o efectivamente vemos que hay un problema. Entonces, respondiendo a la pregunta, este ámbito, por lo menos de la inteligencia artificial, no los mitiga ni los controla, pero sí da luces y los visibiliza. Y desde mi experiencia ese es el primer paso para poder, como, poder combatirlos. Perfecto. Nos queda la última pregunta que nos dejaron en el chat de Sebastián Valenzuela. ¿Ves la alternativa de trabajar mejor NLU como un buen mecanismo de hacer mejor XI? Ciertamente, solo para quienes no conocen como la sigla NLU es Natural Language Understanding. O sea, hay todo un ámbito que lo que intenta hacer es que em, van a haber modelos que van a tratar de entender profundamente el lenguaje para poder generar ciertos outputs. Y ciertamente este entendimiento más profundo, desde mi punto de vista y mi experiencia más académica, va de la mano con la inteligencia artificial explicable. Entonces no existe una única solución para poder resolver el problema del entendimiento, eh, sino que más bien existe una combinación de varios. Ciertamente herramientas de NLU, modelos y ciertas metodologías que se han ido implementando ayudan a que este conocimiento profundo del lenguaje y de ciertos patrones lingüísticos nos permite como dar luces de qué es lo que está pasando. Y también, obvio, todos los temas asociados a explicabilidad me parece que son un complemento. Como decía, creo que la inteligencia artificial explicable no es la solución y creo que no existe una única solución, pero sí me parece que es parte de la solución en esta dinámica de confianza que queremos generar con los modelos. Tenemos tiempo para una última pregunta que nos acaba de llegar de Octavio Espinosa. Dice, en términos comparativos, los modelos basados en NLP tienen mayor confiabilidad predictiva que los modelos de Deep Learning, perdón, tradicionales. ¿Y cuál es el costo de mantenerlos en el tiempo? Buen punto. Entonces, en términos comparativos, los modelos, hay varios modelos de procesamiento del lenguaje natural que estaban basados en Deep Learning, ¿ya? Entonces hay una combinación, más que poder compararlos, son unos, los modelos de Deep Learning son parte usualmente de las soluciones de NLP. Entonces ciertamente eh, existe esta forma de poder hacer cierto benchmark con estos modelos de deep learning versus otros modelos con metodologías más simples. Pero como bien lo menciona la pregunta, existe un costo asociado, ¿ya? Que es básicamente el costo de tener una arquitectura más compleja y por lo tanto más difícil de mantener. Cuando yo hablo de tener un modelo de deep learning que solamente da un resultado, eso ciertamente es más fácil de mantener que tener un modelo de deep learning más una capa de explicabilidad que es una arquitectura más compleja. Entonces, ciertamente genera beneficios y yo traté de destacar los beneficios, pero ciertamente también hay algunos costos. Mi impresión, y esto es una opinión bien personal, es que los beneficios eh, sobrepasan los costos y por eso creo que todavía es una opción viable avanzar en la inteligencia artificial explicable. Pese a que alguien podría decir, y siempre cuando conversamos sobre esto, alguien podría decir, pero esto es como hay problemas en que no entendemos la matemática y lo que hacemos es que agregamos más matemática para entender la matemática que ya no entendíamos. Y hay un poco de eso, ciertamente. Pero me parece que esa doble matemática, por llamarlo así, ayuda, porque la combinación de ambas finalmente logramos entender un poco qué es lo que hacen estos modelos. Okay. Ciertamente, y aquí resumiendo la respuesta, ciertamente hay un costo en términos de implementación y de
y de operación, por llamarlo así, o sea, no solamente el setup, sino que también la operación, pero me parece que los beneficios sopesan los costos y por eso me parece que todavía es interesante que las organizaciones inviertan en ese tipo de iniciativas. Bueno, Eric, muchas gracias por esta presentación. Sabemos que hay una diferencia horaria importante, por eso el agradecimiento nuevamente. Y por No, de nada. supuesto a todos los que se conectaron hoy, les vamos a enviar el video de los próximos días de esta charla para que puedan volver a consultarla, ¿cierto? Y hacernos llegar dudas, consultas sobre el programa si es que surgiera. Así que, Eric, muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias a todos los asistentes. Perfecto, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.